Queridos hermanos, queridas hermanas, alumnos y alumnas del seminario, quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva cursada que Dios en su misericordia va a proveer a nuestras vidas como una maravillosa experiencia de aprendizaje. Queremos darles la bienvenida a la materia de doctrinas distintivas. El seminario bíblico desea proveer a cada uno de sus alumnos una fuerte y férrea convicción de nuestro credo, de nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos como Iglesia de Dios? Estamos inmersos en medio de un mundo donde principalmente el mundo religioso expresa sus creencias de distintas maneras y sus interpretaciones bíblicas de distintas maneras, que a veces hace que muchos de nosotros nos sintamos confundidos o tal vez pienso, menoscabado ante una avalancha de instituciones religiosas, ¿verdad? Que establecen sus propios credos sin saber que nuestro credo es precioso, es hermoso, no pretende ser exclusivo bajo ninguna circunstancia, pero anhelamos que nuestros alumnos estén plenamente convencidos de que lo que creemos como Iglesia de Dios nace de un profundo sentimiento de honestidad, de fidelidad a la palabra, de estar atentos a lo que el Señor dice en su santa palabra y bueno, responder en fe. Queremos entonces darle la más cordial bienvenida a esta materia y como siempre damos la gratitud al pastor Ramón Ruiz por aceptar esta invitación. Sé que en estos momentos es una situación difícil para él por la pérdida de su hermano. Sabemos que su corazón siente dolor junto con su familia, pero oramos al Dios de toda consolación para que lo consuele a él, a los suyos, que el Señor Dios en su santa misericordia los abrace con ternura, con bondad y que los sostenga en todo este tiempo de duelo. Pero agradecemos mucho al pastor, siempre su plena disposición, compartir con la gente aquí en Argentina, en Sudamérica. La verdad que nos ha traído grande bendición. Todos conocemos al pastor Ramón Ruiz, un líder importante en nuestra iglesia a nivel nacional e internacional. Y bueno, tenerlo como profesor de esta materia para nosotros es una bendición. Así que, pastor, bienvenido. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y voy a orar, vamos a orar para que podamos iniciar esta cátedra y dejar al profesor con su tiempo de clase. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, un tiempo, Señor, que nos permites sentir tu presencia a través de la enseñanza que quieres proveernos. Padre, te pedimos que bendigas esta cursada, que bendigas este tiempo de aprendizaje, que confirmes la fe en nuestros corazones y que permitas que cada uno de nosotros pueda ser arraigado y cimentado en amor y en el conocimiento de tu santa palabra para que podamos entender, Señor, junto con todos los santos, cuán grande es tu amor en nuestras vidas. Señor, de manera especial, queremos suplicarte por el pastor Ramón, por su familia, por esta pérdida, Señor, de su hermano que ya descansa en ti. Sabemos que acompañaste a nuestro hermano durante todo su tiempo de vida y en tu voluntad, Señor, has dado lo mejor para él, que es el descanso. Pero esto ha traído dolor a los suyos. Pedimos, Señor, tu santa consolación, que los abraces y que los bendigas en todo momento. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos e imploramos que tu bendición sea en toda esta cursada, pues lo pedimos y lo suplicamos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues la clase es toda Muy suya. bien, Le mando un gran abrazo. gracias, Abraham. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues mis hermanos que están aquí en vivo y quienes se han inscrito para este curso, soy el pastor Ramón Ruiz y es para mí un honor compartir la cátedra de doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Espero que la materia responda a sus inquietudes, a sus necesidades y podamos tener esta experiencia de enseñanza, aprendizaje con buenos frutos
para honra de nuestro Dios. Muy bien. Bueno, pues voy a comentar que el objetivo de la clase es profundizar en el texto sagrado para una mayor y mejor comprensión de las doctrinas distintivas de nuestra iglesia, para que podamos responder a la cuestión de por qué creemos lo que creemos. En muchos sentidos, somos una denominación un tanto diferente en su credo a la mayoría de las denominaciones evangélicas. No decimos que seamos mejor que todos, pero sí hay ciertas diferencias que eventualmente debemos reconocer, ¿verdad? No estamos hablando de salvación, estamos hablando de comprensión del texto sagrado. Y el segundo objetivo es provocar el estudio y la investigación bíblica para mejorar nuestro entendimiento teológico denominacional, ¿no? Históricamente, nuestra denominación ha ido haciendo ciertos cambios a través del tiempo para mejorar su credo. Esto está asentado en las minutas de los concilios en los diferentes países donde existimos como denominación. Y bueno, claramente se ve que hemos ido creciendo en la hermenéutica, es decir, en la interpretación de la palabra de Dios. En algunos países, originalmente, cuando surgió la iglesia en el siglo pasado, bueno, teníamos cierta inclinación, por ejemplo, para la observancia de las fiestas judaicas escritas en el libro de los Levíticos, capítulo 23, pensando que eran importantes, necesarias para nuestra fe. Y con el tiempo descubrimos que realmente no era necesario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están asentadas en la historia de nuestra denominación y qué bueno que hemos ido aprendiendo más y más de la palabra de Dios, porque la idea es que seamos una iglesia fiel a todo lo que el Señor nos pide en su palabra. Muy bien, entonces estos serían, mis hermanos, los dos objetivos para el presente curso sobre doctrinas distintivas. Profundizar en el texto sagrado para comprender más y luego también provocar el estudio y la investigación bíblico-teológica, también para mejorar no solo en el entendimiento, sino también nuestro desempeño como iglesia. Ahora, tengo este temario que es realmente un breve esbozo de lo que vamos a ver en el transcurso de estas clases, ¿verdad? Pero simplemente para que tengamos una idea, sin que sea este total, ¿verdad? Vamos a revisar el primer punto de fe que existe en todos los países de nuestra denominación y que tiene que ver con la Biblia, ¿no? La revelación especial de Dios como criterio rector para toda creencia y quehacer humano. Ese es el primer tema que tendríamos que ver. Luego vamos a ver temas como la deidad, refiriéndonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Anticipo que nosotros no somos trinitarios, es decir, no creemos en esta doctrina de la Trinidad. Sin embargo, tampoco creemos que el Espíritu Santo sea nada más un poder, ¿no? Es cierto que afirmamos que no es una persona aparte de Dios y de Cristo, pero tampoco es solamente un poder, es un poder y mucho más, ¿verdad? Ya lo vamos a revisar. Tenemos, por supuesto, el tema de los 10 mandamientos, el tema del sábado, y entre otros, ¿verdad? Está, por ejemplo, el estado de los muertos, que es otra doctrina distintiva de nuestra denominación, por cuanto en la mayoría de las iglesias se piensa que cuando una persona se muere, se va al cielo, así, ¿no? Dicho de manera sencilla. Nosotros tenemos otro entendimiento sobre el tema del estado de las personas que fallecen. Y bueno, está también la ley de la alimentación, está también el matrimonio, el divorcio y el recasamiento, que dice la Biblia al respecto.
y otros temas que espero resulten interesantes para todos ustedes. Así es que este sería nuestro temario, repito, incompleto todavía, pero conforme vayamos avanzando en el curso, iremos incorporando los otros temas por demás importantes. Ahora, a manera de introducción, quiero comprometerlos a todos ustedes con esta declaración en el sentido de que toda capacitación bíblica teológica debe tener como meta un mejor servicio al prójimo, ¿verdad? Cualquier desvío de este propósito tiene consecuencias condenatorias. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no se trata, hermanos y hermanas, de aprender por aprender, ¿no? No se trata simplemente de acumular conocimiento. Se trata más bien de que al aprender podamos hacer un mejor ministerio, podamos servir de una mejor manera al prójimo. Es decir, toda reflexión, todo aprendizaje tiene que aterrizar en el campo de la práctica cristiana, o como se dice en términos teológicos, ¿no? De la praxis cristiana, como la praxis de Cristo, que siempre estuvo aterrizando concretamente en beneficio de los seres humanos. El conocimiento que no se comparte es como el agua estancada. Tarde o temprano despide malos olores, ¿no? Y ese fue precisamente el problema de los fariseos, porque ellos sabían muchas cosas, pero realmente no hacían nada. Y Jesús les dijo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, ustedes tendrían excusa de su pecado. Pero como ustedes dicen que saben, como ustedes dicen que ven, entonces no tenéis excusa de vuestro pecado. Y también le dijo a los discípulos en otro texto del Evangelio que estoy citando de memoria, todo lo que digan los fariseos, los escribas, háganlo, porque está bien lo que saben, no está mal. Nada más no sean como ellos, porque no hacen, no cumplen lo que dicen, ¿no? Entonces, eh, concluyo esta introducción diciéndoles que hay un compromiso ético con el conocimiento del Evangelio. Ese compromiso significa, por un lado, mi propia conversión y por otro lado, mi relación con el prójimo, para que yo pueda reflejar el Evangelio de Cristo en todas mis relaciones humanas, en todos mis actos, diríamos, ¿no? Muy bien, ahora, siguiendo con la introducción, mm, quiero hacer una breve reflexión, hermanos y hermanas, sobre el dogma. Entiéndase por dogma el conjunto de doctrinas o enseñanzas que no solamente nosotros, sino que toda denominación cristiana tiene, ¿no? Porque todas las denominaciones tienen su propio dogma, es decir, un conjunto de enseñanzas que para ellos son realmente muy importantes. De hecho, nuestro curso tiene que ver con el dogma. El dogma está formado por las doctrinas distintivas de nuestra denominación. Y en ese sentido, repito, cada quien tiene su propio dogma, ¿no? Hay un dogma católico, hay un dogma pentecostal, hay un dogma bautista, hay un dogma presbiteriano, hay un dogma eh, adventista y hay un dogma metodista. Y bueno, también la Iglesia de Dios Séptimo Día tiene su dogma, ¿no? Y eso es lo que vamos a revisar. Y en ese sentido, vamos a ver 5 breves puntos, ¿verdad? Antes de iniciar con el estudio del canon sagrado, ¿no? De la Biblia o de las Sagradas Escrituras. Y voy a comentar con ustedes, queridos hermanos y hermanas, en primer lugar, que nuestro dogma es un credo abierto. Esto es muy importante que lo reconozcamos y que también lo podamos enseñar a quienes no saben.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestro dogma tiene la posibilidad de cambiarse siempre y cuando este cambio represente una mejoría respecto del entendimiento bíblico a través de la exégesis y a través de la hermenéutica, estas dos ciencias bíblicas que nos ayudan para una correcta interpretación de la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios, como lo vamos a ver más adelante, pues fue escrita hace siglos, ¿no? El documento más nuevo que tenemos es el de Apocalipsis, y ese libro fue escrito aproximadamente en el año 90 de nuestra era cristiana. Estamos en números redondos prácticamente a 1900 años de distancia del escrito más nuevo en la Biblia con relación a nosotros. Y no solo eso, sino que también hay una cultura muy diferente en la que se escribió ese documento y también los demás libros de la Biblia a la cultura en la que nosotros vivimos. Estamos hablando de la cultura oriental o la cultura del Medio Oriente con una cultura occidental en la cual nosotros vivimos, en donde hay diferentes costumbres y no solo eso, también diferentes idiomas. Y la Biblia ha tenido que pasar por la traducción para que todos los pueblos, independientemente del idioma que hablen, puedan tener acceso a la palabra de Dios. Entonces, hay muchos, diríamos, accidentes, ¿verdad? En el sentido de la interpretación, de la exégesis, ¿verdad? Que tienen que ver con esto que estoy diciendo. Es un texto muy antiguo, es un texto dado en un contexto cultural muy diferente al nuestro, escrito por diversos autores, ¿verdad? Y en un idioma que nosotros no conocemos, no dominamos, ¿no? El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, todo eso hace necesario el análisis del texto, ¿verdad? Revisar las traducciones del texto y con un estudio profundo podemos llegar, no sé, el día de mañana a tener una mejor interpretación, un mejor conocimiento del texto sagrado y eso nos permitiría eh, adoptar, ¿verdad? Nuevas formas de entender la palabra de Dios, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tenemos un credo abierto, a diferencia de las denominaciones que tienen un credo cerrado. Las denominaciones que tienen un credo cerrado ya no pueden mover nada, porque desde su punto de vista lo que tienen es lo mejor. Y aun y cuando descubrieran una mejor interpretación de cualquier punto, no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque su credo está cerrado. Entonces, este primer apunte es muy importante y damos gracias a Dios porque nosotros como denominación tenemos un credo abierto. Estamos abiertos para mejorar. No se trata de cambiar por cambiar, ¿no? Tampoco de ser novedosos, ¿no? Pensando que vamos a descubrir el hilo negro o cualquier otra cosa. No, no, no se trata de eso, pero sí de que, como lo comprueba la historia, a través de los años hemos podido nosotros ir mejorando en nuestro credo, nuestro entendimiento bíblico, y eso gracias a el credo abierto, ¿no? Ahora, el punto número dos es también importante porque debemos reconocer que tenemos un canon dentro del canon, ¿verdad? Hago esta aclaración, aparentemente es un juego de palabras o una redundancia, pero lo hago así para llamar su atención. Tenemos un canon dentro del canon, es decir, el canon dogmático lo tenemos adentro del canon sagrado, es decir, de las sagradas escrituras, de la Santa Biblia.
Ojo con eso, hermanos. Atención con eso, ¿verdad? A veces nos reducimos nada más a nuestro credo, ¿no? Y pensamos que el credo lo es todo y vamos olvidando el resto de las escrituras. ¿Por qué? Pues porque no son parte de nuestras doctrinas distintivas. Y no es así. Hay que reconocer que nada más hay un canon sagrado y esa es la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Entonces, no estoy en contra de que subrayemos textos que son muy importantes para nosotros o que han significado mucho en nuestra vida, ¿no? O hacer unas notas al margen de los textos en la Biblia o ponerlos con diferentes colores. Nada más tenga cuidado de que ese es un texto de su preferencia, pero está en medio de otros textos, está en medio del canon. Y para fines de autoridad, de doctrina y de práctica de fe, tenemos que tomar en cuenta todo el canon, ¿no? Insisto, no estoy en contra de esta preferencia, pero recomiendo estar muy conscientes, ¿verdad? Los 66 libros de la Biblia mandan, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ahora, el punto número 3. El credo, hermanos, que merece todo nuestro respeto, ¿verdad? Porque son horas de trabajo interminables a través de los años en los concilios y diferentes foros donde se estudia el credo de cada país, ¿verdad? En el que existe nuestra iglesia, pero no debemos olvidar que es una elaboración humana. ¿Verdad? El credo como tal, ahora sí, como dicen los jóvenes, ¿verdad? El credo como tal no es de inspiración divina, en el sentido de que Dios me habló a mí para elaborar el credo de la iglesia del séptimo día. No, sino que del canon, que sí tiene la inspiración divina, yo hago un credo, pero ese credo es elaboración humana y puede ser que yo esté equivocado. Entonces, nunca hay que poner el credo por encima de las escrituras. Ojalá que no confunda a nadie, pero también al final, si hay alguna pregunta, sobre todo en el caso de mis hermanos que están en vivo, o bien si los que escuchen la clase o revisen la clase en los próximos días y quieren plantear sus preguntas, pueden hacerlo a través de correo electrónico con el hermano Abraham. Me las puede hacer llegar para responder si alguna de las enseñanzas no es del todo clara. Lo que estoy diciendo es que el credo es una elaboración humana y por lo tanto, conforme dice el punto número 4, debe de estar subordinado a la revelación, es decir, a la palabra de Dios, a la revelación especial de Dios, ¿no? No colocar mi credo por encima de lo que dice la Biblia, ¿no? Lo digo porque eventualmente podemos tener cierta preferencia solo para combatir contra aquellos que no piensan como nosotros, o también muchas veces para señalar el pecado en la vida de un hermano, de una hermana. Eso no tendría ningún sentido. Más bien, debemos comprender que aunque nuestro credo sea un credo de primer nivel, siempre está subordinado a todo lo que diga la palabra de Dios en sus 66 libros. ¿Ok, mis hermanos? Y finalmente, les comento que a la Biblia se le conoce como la revelación especial de Dios, ¿verdad? Y para nosotros, y esto también es algo que nos hace sentir bien en un sentido, como dijéramos, cristiano, nos sentimos orgullosos de nuestro credo, porque eh, nuestro credo reconoce que las Sagradas Escrituras
son la palabra de Dios. Es decir, los 66 libros son la palabra de Dios y es la máxima autoridad en materia de fe y conducta para los seres humanos. Lo comento porque hay denominaciones en donde sus propios escritos o sus propios credos, junto con la revelación, ¿verdad? Son igual a la palabra de Dios. Pongo como ejemplo el caso de la Iglesia Católica, en donde la tradición de la Iglesia, es decir, todo lo que tiene que ver con encíclicas papales y aspectos eh, académico del ministerio, ¿verdad? Del sacerdocio, en el caso católico, y que es llamado o conocido comúnmente como la tradición de la Iglesia, más la revelación especial de la Biblia es igual a la palabra de Dios. O sea que ponen en el mismo nivel las revelaciones, la mayoría de las cuales, más bien las tradiciones, la mayoría de las cuales no surgen, diríamos, directamente de la Biblia o no tienen un fundamento bíblico sólido. Entonces la tradición bíblica junto con la revelación especial es igual a la palabra de Dios, ¿no? Este, en otras denominaciones hay también este tema de que escritos hechos por seres humanos tienen el mismo nivel, según ellos, de la palabra de Dios. Entonces, esos escritos, junto con la Biblia, es igual a la palabra de Dios. Para nosotros no. Para nosotros la Biblia es simplemente la palabra de Dios. Muy bien. Eh, entonces, dichas estas cosas, hermanos, déjenme avanzar en la siguiente lámina. Nada más denme un minuto. Muy bien. Entonces vamos avanzando después de esta larga introducción y vamos a ver, hermanos, la declaración de fe número uno, que es como está, diríamos, prácticamente en todos los credos de nuestra iglesia a nivel internacional, ¿no? Porque para quienes no saben, les comento que en nuestra denominación, cada país tiene su propio credo. Es el mismo credo, pero elaborado con elementos de la propia cultura, con el lenguaje particular de cada nación, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, el credo es apenas de 12 puntos y en otros casos es de más de 20 o 25 puntos, por ejemplo, ¿no? Aquí en Estados Unidos el credo es de 12 puntos de fe, 12 declaraciones de fe. En México son 28. Eran 34, no, eran 38 originalmente. Luego fueron 37 en México y finalmente en la última revisión que se hizo se quedó en 28 declaraciones de fe. ¿A qué se debe esto? A que se agruparon en un solo punto dos o tres declaraciones de fe. Y aquí en Estados Unidos hay cuatro o cinco puntos que se unen en una sola declaración de fe. Entonces, no es que creamos diferente, no, no es así. Simplemente agrupamos los puntos de fe de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hablemos de la deidad, en un solo artículo de fe se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es el punto de fe número dos, o la declaración de fe número dos. Pero en otros países es la declaración es la declaración de fe número dos, Dios. Luego, número tres, Jesucristo. Luego, número cuatro, el Espíritu Santo. Y así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es diferente la manera en que se organiza el dogma, como ya hemos comentado, ¿no? Entonces, aquí estoy tomando como base
especialmente el testamento de fe de la Iglesia en Estados Unidos, pero enriquecido con lo que dicen también los dogmas en otros países, ¿no? Es una especie de, eh, de composición en estos importantísimos temas, ¿no? De agrupar las cosas más importantes que se van diciendo en cada uno de los temas. Bueno, entonces vamos a entrar en materia sobre estos temas, hermanos. El primero de ellos, como ya dije, es el tema de la Santa Biblia, declaración de fe número uno, ¿no? Y también voy a advertir que la clase de doctrinas distintivas, pues es un poquito pesada, lo reconozco, porque requiere de mucha lectura, ¿verdad? Y también, pues, de comprender el contenido de esa lectura, ¿verdad? Para poder crecer hay que pagar el precio, hermanos. Es cierto que la salvación es gratuita, ¿verdad? Ya Cristo pagó todo por nosotros, pero el discipulado no. Los discípulos tenemos que pagar el precio de ser discípulos. Hay que estudiar, hay que desvelarnos, hay que quemarnos las pestañas, pero siempre vale la pena para hacer un mejor ministerio. Entonces, eh, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que todo mundo comprenda de la mejor manera posible las doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios, pero hay que leer y luego meditar en la lectura, ¿no? Entonces vamos a comenzar, pues, ¿no? Con el primer punto de fe que tiene que ver con la Santa Biblia. Y esto es lo que se afirma en el dogma. La Biblia, compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra inspirada por Dios. Sin errores en su escrito original, la Biblia es la única regla autoritaria e infalible de fe y conducta para la humanidad, ¿no? Ese es el primer párrafo que encontramos en este sentido. Eh, ahora bien, eh, la Biblia es una colección de 66 libros escritos por más de 30 hombres bajo la inspiración del Espíritu de Dios por un periodo aproximado de 1500 años. Esta extraordinaria biblioteca de historia, de ley, poesía, sabiduría, evangelio, cartas y profecías constituyen las santas escrituras de la fe cristiana. La Biblia es el fundamento de la fe cristiana y de la iglesia, ¿no? Lo que comentaba yo hace unos momentos, acercarnos al texto sagrado es una cosa maravillosa porque estamos ante un conjunto de libros que tienen más o menos una historia en su formación de 1500 años eh, y un poquito más realmente si hablamos también del Nuevo Testamento. Muy bien, la palabra Biblia se deriva del griego biblos, que significa libros. En su interior, las siguientes palabras son usadas en referencia a sí misma, por ejemplo, los libros en Daniel 9:2, las Sagradas Escrituras en Romanos 1, 2, segunda de Timoteo 3:15, escritura en segunda de Timoteo 3:16, primera de Pedro 1, oráculos de la palabra de Dios, Romanos 3:2, palabra de justicia en Hebreos, etcétera. El objetivo de la fe bíblica no es la Biblia en sí misma, ya que un buen libro no puede salvarnos, sin importar qué tan inspirado e inspirador sea. Más bien, entendemos que por la Biblia nosotros adquirimos los fundamentos de fe para aceptar, creer, confesar y demostrar con obediencia que Cristo Jesús es el verdadero Señor y Salvador. La Biblia por sí mismo, hermanos, no salva porque es un libro. El que salva es Jesucristo, ¿verdad? A quien la Biblia revela. Así, el objetivo de la fe bíblica es revelar
al santo y amoroso Dios a través de toda la Escritura, revelado perfectamente en Cristo Jesús. Solo en Él encontramos la salvación que necesitamos y anhelamos, ¿no? Se dice que la Biblia, bueno, algunos dicen que la Biblia es cristocéntrica. A mí me gusta más decir que la Biblia es cristológica, porque la verdad, como dice Jesús, ¿verdad? Yo soy alfa y omega, principio y fin. No solo está en el centro, también está en la orilla y en todo el medio, de un extremo a otro. Cristo es la revelación máxima y plena de Dios, como lo dijo él a sus discípulos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque mi Padre y yo una cosa somos. Él es la palabra viva que ha venido al mundo para darnos a conocer quién es Dios, ¿no? Entonces, así como el Señor Jesucristo es la palabra viva de Dios, ahí está el texto, así también la Biblia es la palabra escrita de Dios, siendo inspirada y correctamente interpretada por medio del Espíritu Santo. La Biblia es la única autoridad confiable para la fe y práctica del pueblo de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. Este sagrado libro de libros está dividido en dos secciones principales. La primera sección registra los escritos sagrados y la fe del pueblo del pacto, es decir, de Israel, el pueblo de Dios en las épocas previas a la venida del Mesías. Esta primera sección fue escrita mayormente en lenguaje hebreo y es reconocida por la Iglesia cristiana como el Antiguo Testamento. Sus 39 libros están repartidos en tres categorías: los 5 libros de Moisés, conocidos comúnmente como el Pentateuco o la Torá, es decir, la ley de Génesis a Deuteronomio. La segunda categoría son los profetas, ¿verdad? Entre paréntesis, profetas anteriores al exilio, y también desde Josué hasta Reyes, comúnmente llamados como libros históricos, y profetas posteriores, Isaías hasta Malaquías. Todo eso tiene que ver con los profetas. Y el tercer, diríamos, la tercera parte o la tercera categoría, después de la ley o la Torá y de los profetas, vienen los escritos, como el caso de Ruth, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, etcétera. Todo esto está comprendido en lo que se conoce, según la tradición judía, como los escritos. Esta eh, división ha sido ampliamente aceptada por los judíos anteriores al templo, al tiempo de Jesús, y reconocida por él en Lucas 24:44. Si usted ve ese texto, se va a dar cuenta que Cristo habla de la ley y de los profetas y de los escritos, es decir, refiriéndose a los 39 libros del Antiguo Testamento. Muy bien. La segunda sección, hermanos y hermanas, es de 27 libros. Contiene los escritos sagrados que son indispensables para creer en nuestro Señor Jesucristo. Son conocidos como el Nuevo Testamento, escritos en griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento es como una tercera parte del Antiguo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en total son 66 libros, pero 39 son del Antiguo Testamento, es mucho más grande, mucho más extenso, y solo 27 forman parte del Nuevo Testamento. A estas dos secciones juntas forman una unidad que proporciona el fundamento escrito para nuestra fe. Cada uno fue revelado como palabra de Dios y ninguno puede ser descartado sin hacer daño a la completa revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Ambos testamentos nos muestran la elección de Dios por Israel para llevar su palabra a través de los profetas y traer por medio de su linaje al Verbo encarnado para salvar nuestras almas y completar la administración de su palabra a través de los apóstoles, ¿no? Ahí está el texto de Hebreos 1:1 y 2.
El tema central de la Biblia es el mensaje de salvación de Dios por gracia a través de la fe en su Hijo Jesús. En el Antiguo Testamento, este tema fue anunciado por tipos y profecías. Cuando se habla de tipos, es como de ejemplos, ¿no? Por decir algo, José, el soñador, fue un tipo de Cristo, como un ejemplo de Cristo, porque él fue llevado a Egipto, traicionado por sus hermanos, y finalmente se convirtió en el salvador del pueblo de Israel. Y no solamente José, también Moisés es un tipo de Cristo, reflejaba a Cristo. ¿Por qué? Pues porque Él es el que da libertad a el pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón y el pueblo egipto, ¿no? Era una sombra de la realidad que vemos en Cristo. Acá está Satán como el faraón de Egipto, está el mundo de pecado como Egipto mismo, pero Jesús es el que nos da la libertad, ¿no? De esa esclavitud, tanto del faraón Satán o de Egipto, mundo de pecado, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de esto y también muchas profecías. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, viene a ser una realidad histórica como verdadero hombre, ¿verdad? Es decir, el verbo se encarnó, ¿verdad? No vino en apariencia nada más. No, 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 no. Dejó completamente su deidad y se hizo uno como nosotros. Vamos a hablar de esto más cuando abordemos la declaración de fe número 2 que tiene que ver con la deidad, ¿no? A través de las escrituras, Dios requiere fe y obediencia de parte del lector, la cual proporciona Él mismo a través, obviamente, del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento es verdaderamente la palabra de Dios, aunque no es su palabra final. Aquellos que leen la primera sección, es decir, las escrituras hebreas, deberán continuar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, es decir, en el Nuevo Testamento, porque es en el final que la gracia y verdad de Dios vienen a su más completa iluminación y mejor expresión, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el nuevo está oculto, porque se habla mucho ahí de Cristo, del nuevo pacto. Y en el Nuevo Testamento, el antiguo es revelado. Debemos tener cuidado de no separar lo que Dios ha unido, sabiendo que las antiguas y nuevas escrituras juntas forman la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto lo tenemos así de claro, hermanos. Más sobre la escritura, ¿no? El Antiguo Testamento, y bueno, esto ya lo vimos. Ahora, ¿por qué creemos esto? ¿Verdad? Bueno, vivimos en un tiempo en donde la Biblia tiene muchos críticos en todos los ámbitos de la vida. Aún en la iglesia, hoy en día, la gente ha llegado a la conclusión de que nuestras Biblias no son lo que hemos dicho y que no son confiables. De veras, hermanos, es algo raro lo que estamos viviendo hoy en día, porque en algunos seminarios evangélicos se está enseñando realmente cosas que antes no podíamos imaginarnos. Por ejemplo, se enseña que realmente el diluvio no sucedió, ¿verdad? Y que tampoco el Mar Rojo se abrió para que pasaran los judíos rumbo a la tierra prometida y dan o tratan de ofrecer una explicación científica de lo que sucedió, negando estos actos sobrenaturales, estos milagros que Dios realizó. Y en algunos casos también se habla de que las historias de la Biblia son relatos mitológicos de la gente de aquel tiempo, que hizo estos relatos. Así como, por ejemplo, el relato de La Llorona, ¿no? Que todos conocemos. Pues es un relato antiguo ya, ¿verdad? Pero obviamente es un relato mitológico, es decir, es un mito, no es una realidad. Y se le quiere dar esa categoría de mito a los milagros registrados por Dios, no solo en el antiguo, sino también
en el Nuevo Testamento. Y no solo eso, sino que también es sabido de que se piensa que no solo los milagros no existieron, sino que tampoco existieron los personajes del Antiguo Testamento. Que Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, pues realmente fueron seres mitológicos, inventados, como el personaje de La Llorona, ¿no? Y eso, aunque usted no lo crea, se está enseñando en algunos seminarios supuestamente evangélicos, ¿no? Sí, la Biblia siempre ha tenido enemigos, ¿no? Y a veces los enemigos están adentro de la casa, ¿no? Lamentablemente así sucede, ¿no? Entonces, últimamente se ha reanimado este ataque a la Biblia, ¿verdad? Desacreditándola, ¿verdad? Poniendo en duda que no es palabra de Dios, en fin. Los ataques a la Biblia, por supuesto, no son nuevos. Desde la primera vez que fue hablada o escrita, la palabra de Dios ha sido expuesta a la duda pública y al ridículo. Voltaire, el famoso filósofo y científico francés del siglo XVIII, predijo que la fe cristiana basada en las escrituras desaparecería pronto. A los 20 años de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó su casa y sus imprentas para publicar más copias de la Biblia. A pesar de muchos esfuerzos de los oponentes, la Biblia es y continúa siendo el libro más impreso a nivel mundial, el más distribuido y el más vendido hasta el día de hoy, ¿no? Es curioso, hermanos, y paradójico, pero también es cierto. Hay una calle en el centro de Francia, de París concretamente, que se llama Voltaire, así se llama la avenida. Y es en esa avenida en donde nosotros, como denominación, tenemos una pequeña misión de, de nuestra fe cristiana, ¿no? Una iglesia que tiene el mismo dogma que nosotros, ¿no? Simón Militi es el líder principal en esa congregación, a quien yo tengo el gusto de conocer. Pero fíjense qué ironía, ¿no? Voltaire predijo que la Biblia iba a pasar de moda, ¿verdad? Y que la fe cristiana se iba a terminar. Y qué curioso, ahí en su casa, después de que él muere, 20 años es como una imprenta para producir más Biblias. Y también sobre la calle que lleva su nombre hay una pequeña misión de nuestra denominación, ¿no? Es una pena lo que pasa en los países subdesarrollados, los países desarrollados, ¿no? Los países llamados del primer mundo, entre los cuales, por supuesto, está Francia. Y es una pena porque pues hay un abandono de la fe, ¿no? A lo mejor me estoy saliendo un poquito de la clase, pero vale la pena comentarlo a propósito de los Juegos Olímpicos que se están llevando a cabo en París, en donde pues ya sabemos la indignación que hay en todo cristiano por lo que ofrecieron en la inauguración, tan perversa, tan inmoral, eh, haciendo una burla de la cena del Señor que nos registra la Biblia en los Evangelios, donde Cristo establece, diríamos, este memorial para los cristianos, ¿no? Es algo realmente muy perverso y muy aberrante, ¿verdad? Pero bueno, allá ellos con Dios, decía mi madre. Muy bien, hermanos, vamos entonces avanzando. Razones para leer y creer que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Número uno, diríamos su naturaleza histórica. La Biblia difiere de los escritos sagrados de otras creencias en que está basada en historia real, no en la mitología o en historia falsa. Tanto la fe hebrea, el judaísmo, como el cristianismo se entrelazan en la historia desde la antigua Mesopotamia y Egipto hasta Babilonia, Persia, Grecia y Roma.
Fíjense, hermanos, si ustedes leen detenidamente la Biblia, se van a dar cuenta que hay muchas referencias, por ejemplo, a estos países y a los gobernantes de estos países. No se diga en el Nuevo Testamento, en el caso de los emperadores, los césares y todos aquellos que eran parte del imperio, ¿no? Y todo eso está dicho con santo y seña, ¿no? En el año tal donde Tiberio era gobernante, o en el año tal donde Herodes era gobernante, o César, Nerón, en fin, todos ellos están registrados en la Biblia. Y usted va a la historia universal y encuentra que esos personajes sí existieron. Entonces, ¿de dónde sacan ahora que la Biblia tiene personajes mitológicos? Sí, 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 sí existieron. Está documentado, incluso en culturas tan antiguas como Egipto, ¿no? Los faraones existieron. En escritos de esa época está el nombre de los faraones, igual como el de Nabucodonosor o el de Ciro en Persia o Alejandro en Grecia, ¿no? En fin, o sea, realmente se puede cotizar esto, ¿no? Porque la Biblia da santo y seña de los personajes que en ese tiempo, especialmente refiriéndose a los que gobernaban, estaban en el poder. Entonces, esa es una naturaleza histórica. La Biblia tiene datos históricos, no mitológicos. No importa lo que enseñen algunos hoy en día. La Biblia tiene datos históricos, no mitológicos, ¿verdad? De mitología hay muchos libros, pero la Biblia no es uno de ellos, ¿verdad? En todo caso, la Biblia es un libro de mucha historia. No es su propósito la historia, en el sentido estricto de la palabra, pero sí es un libro con mucha historia, ¿no? Los vínculos que existen entre los relatos bíblicos y otros acontecimientos documentados son muchos. Esto nos lleva a afirmar que el cristianismo es una fe históricamente exacta y que la Biblia es un relato histórico fidedigno de la nación de Israel y su interacción con otras naciones. Ahora, su evidencia arqueológica, ¿no? Después de la histórica. La evidencia antigua, recientemente excavada en Palestina y el Medio Oriente, confirma mucho los relatos bíblicos. Aquí nos referimos a los documentos del Qumran, ¿verdad? eh, del siglo pasado, encontrados, ¿verdad? Tal vez la más impresionante de esta evidencia son los miles de manuscritos antiguos y copias antiguas de la escritura que han sido descubiertas o recuperadas en otros lugares. Se afirma que los reclamos de error en la ley sagrada han sido silenciados por las palas de los arqueólogos, ¿no? Porque muchos decían que no, que eran mitos, y resulta que han encontrado copias y copias y copias de fragmentos de la palabra de Dios que hacían los amanuenses o los copistas, ¿verdad? Y que coinciden plenamente. Quizá algunas diferencias, pero secundarias, es decir, que no alteran el contenido profundo de la escritura, ¿no? Entonces hay también evidencias arqueológicas. También la diversidad de manuscritos es otro elemento, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta. Ningún otro libro antiguo tiene tantos documentos que atestiguen su autenticidad e integridad como lo hace la Biblia, con la nueva evidencia que continúa surgiendo, pasó la prueba de la crítica textual, ¿no? ¿Qué hace la crítica textual, hermanos? Pues la crítica textual investiga, por ejemplo, los escritos bíblicos para ver si no son escritos mitológicos o que alguna cultura, ¿no?, de los asirios o los babilonios ya haya tenido estas ideas de las que habla la Biblia, y entonces la Biblia sería nada más una copia, pero no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ningún otro libro tiene tantos documentos que atestiguen su autenticidad y su integridad. Ahora, también está, hermanos, como otro elemento para creer en la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra de Dios,
su consistencia interna. Vean esto que es muy interesante. Aunque escrita en diferentes géneros y durante más de 1000 años, por casi 40 autores, los libros de la Biblia forman una unidad increíblemente interesante. No hay contradicción en la Biblia. No importa que sean más de 1500 años de diferencia entre un escrito y el otro, y que haya más de 35 autores, ¿verdad? En diferentes idiomas. De todas maneras, los 66 libros tienen una correspondencia, es una perfecta unidad. Es increíble realmente. Mientras algunos escépticos hacen su negocio enumerando lo que ellos consideran como contradicciones de la Biblia, aquellos que creen encuentran la perfecta armonía en el propósito y contenido de la Biblia, ¿no? Porque lo que dijo Dios a Abraham, por ejemplo, se confirma hoy en día que Abraham es el padre de la nación judía. Eso fue dicho siglos y siglos antes de nosotros, ¿verdad? Y hoy vemos a la nación judía ahí con los escritos del Antiguo Testamento reconociendo a Abraham como padre, ¿no? Estamos hablando que hay consistencia, no hay contradicción, ¿verdad? Su mensaje completo muestra la verdad de Dios acerca del hombre, del pecado, de la salvación y de la vida eterna. Su objetivo principal es revelar la voluntad de Dios para la humanidad. Por estos propósitos, la Biblia es un libro perfectamente bueno y confiable. Reconocemos que nunca fue su intención proveer información científica o, diríamos, histórica simplemente, ¿no? Como algunos esperan. Aquí yo comento, hermanos, y es muy importante este comentario, así fríamente, la Biblia nunca tuvo propósitos científicos, no es un libro de ciencia y tampoco un libro de rigor histórico. Tiene mucha historia, con mucho rigor, pero no es el principal tema de la Biblia, la historiografía de los pueblos. No, no, no. La Biblia pertenece al ámbito de la fe. La Biblia nos habla, sí, de historia, pero de historia de la salvación. De eso trata la Biblia. La Biblia no está preocupada por dar datos y aportar pruebas de que es palabra de Dios. No, la Biblia es palabra de Dios. Y la Biblia nos habla de la salvación de los seres humanos, nos habla del pecado y sus consecuencias. Ese es el tema central de la Biblia, Cristo Jesús, para que el ser humano pueda ser salvo. Esa es la preocupación de la Biblia. Y eso va al ámbito de la fe, no está en el ámbito científico, aunque no contradice a la ciencia, pero sí incluye elementos sobrenaturales. Y también incluye elementos históricos que, como ya vimos, han pasado la prueba. Pero repito, fundamentalmente, la Biblia es un libro que tiene que ver con el ámbito de la fe y no el científico o histórico en el sentido estricto de la palabra. Muy bien, vamos adelante. Su supervivencia, este es otro elemento para confiar en la Biblia. La Biblia ha resistido la prueba del tiempo, superando cada atentado para enterrarla, para prohibirla o quemarla. La influencia benévola de la Iglesia creyente en la Biblia sobre las personas del mundo por aproximadamente 2000 años apunta hacia la indestructibilidad de la Escritura. Como dijo Jesús, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Una profecía que continúa sin contradicción hasta el día de hoy. Y miren, hermanos, hablando de la supervivencia, ¿no? Después de lo que hizo Voltaire y lo que ha pasado, ¿no? Con aquellos que son enemigos de la Biblia, muchos de ellos ya fallecieron y la Biblia sigue vigente. Hoy en día se siguen vendiendo Biblias. La gente sigue leyendo la Biblia y no solo eso. Seguimos llevando la Biblia al culto, a la iglesia. Nos congregamos para leer la Biblia, para estudiar la Biblia.
Si fuera un mito, bueno, ya no habría reuniones. Nadie se reúne para recordar el mito de la Llorona. No, no tiene sentido. Nos reunimos para hablar de Cristo, porque Cristo resucitó, Cristo vive, ¿no? Por eso nos reunimos. Ya pasaron 2000 años y ahora hay más cristianos que nunca. Es cierto, también hay más seres humanos, pero repito, la Biblia sigue adelante. Como dijo Cristo, el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde desaparecerán de la ley. Van a estar hasta que Cristo regrese. Su relevancia y realismo. Lectores de la Escritura frecuentemente son sorprendidos por la sencillez de la Biblia. Directamente aborda los problemas reales de la vida y de la muerte, de la guerra, de la paz, del amor, de la sexualidad, de la casa, de la familia, de hombres prudentes o de hombres engañadores. Incluso los pecados de los héroes bíblicos de la fe no están protegidos o idealizados ante la mirada de la verdad de Dios, ¿no? La Biblia es así, hermanos, transparente, ¿no? Es cierto que David es un ícono, es un héroe de la fe, ¿verdad? Pero la Biblia le muestra su pecado, no esconde absolutamente nada. Las cosas como son, ¿no? A veces uno lee los libros de historia de cada país y en los libros de historia de cada país solamente se nos dice las cosas buenas que hicieron esos líderes, pero nunca se nos dicen las cosas malas. El lado oscuro de la moneda no lo enseña. No, la Biblia habla de lo que hizo David, habla de lo que hizo Salomón, habla de lo que hizo Saúl, habla de lo que hizo Abraham, de lo que hizo Jacob, cuando junto con su mamá engañaron a Abraham, ¿verdad? Y se llevaron la bendición. La Biblia habla de todo eso. ¿Verdad? Habla de que Sara se rió cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo. O sea, no es condenada la Biblia, no es una Biblia, diríamos, idealista. No, no, es una Biblia realista. Habla de la realidad de los seres humanos, ¿verdad? Y al final de esta lámina dice las historias de millones de personas vivas y muertas, incluyendo la nuestra, son evidencia de los beneficios poderosos y prácticos de que la Biblia, por ser palabra de Dios, tiene poder para transformar al ser humano y al entorno que lo rodea. Muy bien, hermanos. Vamos avanzando para ir concluyendo este primer artículo de fe que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Ahora, hablemos de sus predicciones y promesas, ¿no? Esparcidas a través de la Biblia encontramos una secuencia de textos que hablan del porvenir de la experiencia humana. Algunos de estos toman la forma de profecía, eh, algunos de estos toman la forma de profecía sobre el futuro, como los textos del Antiguo Testamento que anticiparon la primera venida del Mesías, o los textos del Nuevo Testamento que predicen su regreso. ¿Cuántas profecías hay, hermanos, en el Antiguo Testamento acerca del Mesías prometido? Desde el Pentateuco, hermanos, hay esta idea ya plasmada, ¿no? No se diga los profetas, los salmos, muchos salmos son mesiánicos. Isaías, Oseas, todo mundo, Joel habló, todo mundo habló del Mesías por venir. Y el Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo. Y así como se cumplió en la primera, así se cumplirá en la segunda. Rastreando estos textos y observando su resultado, estamos completamente seguros de la confiabilidad de la profecía y prominente palabra de Dios, pues hay muchos ejemplos de lo que Él dijo que haría y lo hizo. Esto crea confianza y seguridad de que cada promesa y profecía escritas en la Biblia algún día serán cumplidas.
Ahora vamos a hablar, hermanos, sobre otro importantísimo tema que tiene que ver con la inspiración de la Biblia. ¿Por qué decimos que la Biblia es inspirada por Dios? Bueno, pues porque eso es lo que dice el texto sagrado. Por eso afirmamos que la Biblia no tiene errores en sus escritos originales, ¿verdad? Así, la Biblia, y solo la Biblia, permanece como la autoridad escrita para la fe de los cristianos. Verdaderamente es palabra inspirada de Dios, vino directamente de Dios y fue revelada a la humanidad a través de sus siervos, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16, ahorita vamos a ver ese pasaje, y segunda de Pedro 1:20 y 21. En lugar de un libro de sabiduría puramente humano, o los mejores puntos de vista del hombre sobre Dios, la Biblia contiene lo que Dios quiere que sepamos acerca de sí mismo y de cómo hombres y mujeres pueden caminar satisfactoriamente ante Él. La Biblia es revelación divina y no puro razonamiento humano. ¿Cómo fue esta palabra revelada al hombre? Bueno, la doctrina clásica de la inspiración de la Biblia se encuentra en las palabras de Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16, ¿no? Mientras que Pablo escribió este pasaje en referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, nosotros entendemos que se puede aplicar también de la misma manera al Nuevo Testamento. Las palabras griegas, Dios y aliento, están combinadas para formar la palabra traducida como inspirada. En este versículo, los traductores de la Nueva Versión Internacional escogieron la frase inspirada por Dios en su versión. En otras palabras, la Biblia no es de inspiración humana, sino divina. ¿Qué entendemos, hermanos, cuando se afirma en los escritos de Pablo, según el texto de 2 de Timoteo 3:16 y 17, que dice toda escritura es inspirada divinamente, ¿verdad? O como dice la Nueva Versión Internacional, toda escritura es inspirada por Dios. En el texto griego, hermanos, si pudiéramos nosotros leer el texto griego, diríamos que la escritura fue, el término es feromenoi, feromenoi, si investigan esta palabra, así como la oyen, feromenoi con F al principio, significa que Dios, diríamos, sopló, por decirlo yo en mis propias palabras, de su aliento para que entrara en el cerebro de los escritores y escribieran exactamente lo que él quería que escribieran. A veces es difícil la traducción del texto sagrado por el tema de las traducciones, ¿no? Como suele suceder que muchas veces en el idioma original tenemos una palabra cuya correspondencia para otro idioma puede tener dos o tres posibilidades. Por ejemplo, hay una palabra en Apocalipsis que habla de la paciencia. En griego es hipomonei. Hipomonei Reina Valera la traduce como paciencia. Y está bien, porque en cierto sentido es paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, aquí está la resistencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, hipomunei puede significar paciencia o puede significar resistencia. A mí me gusta más resistencia porque habla de que estamos luchando.
Pareciera que paciencia en el español es como cruzarse de brazos, sentarse y simplemente esperar. Pero en la Biblia no es así. Los creyentes están combatiendo el pecado. Nadie está sentado de brazos cruzados sin hacer nada. Estamos combatiendo, tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestados y principados. Entonces, la palabra hipomonei tiene dos posibilidades. Entonces, escoge una y bueno, está bien, no digo que esté mal, pero hay estas posibilidades todavía de una mejor interpretación. Y pasa al revés, por ejemplo, con la palabra amor, ¿no? La palabra amor en español, pues es simplemente una palabra que tiene que ver con este sentimiento, pero en griego hay cuatro palabras para definir el tipo de amor. Y eso también marca una gran diferencia. Por ejemplo, está el ágape, que es el amor de Dios, ese amor inmerecido, ¿no? Entonces, eh, luego está la palabra, por ejemplo, filia, ¿no? Filia, de donde viene filial, ¿no? Y tiene que ver con el amor entre los hermanos, ¿no? Los que somos de la misma sangre, ¿no? El amor filial, ¿no? Está el amor eros, el amor erótico, ¿no? El amor entre un hombre y una mujer, ¿no? Bueno, pues Reina Valera simplemente a todo le llama amor, amor y amor, ¿no? Está el amor estorge también, que es el amor general en cuanto a toda la creación, la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, a veces hay estos accidentes en la Biblia que hay que reconocerlos para un mejor entendimiento del texto. Como lo comentaba yo al principio, hermanos, no quiero que se agobien en este sentido. Las traducciones que tenemos son buenas, son aceptables, mantienen el espíritu de la enseñanza, pero reconocemos que muchas veces en la traducción o se gana un poco o se pierde un poco, ¿verdad? Por eso a veces cuando es necesario podemos ir al texto original en que fue escrito el Antiguo Testamento mayormente en hebreo y el Nuevo Testamento mayormente en griego, ¿no? Pero entonces decía yo que Pablo dice que esta palabra es inspirada, es decir, es como soplada por Dios. O también la imagen de que Dios llevó a estos hombres escritores a un punto en el que escribieran exactamente lo que él quería que escribieran, ¿no? Bueno, hay toda una clase que se llama Teología de la Palabra para hablar sobre la inspiración, sobre la revelación, la iluminación, en fin, de la palabra de Dios. Ahorita es nada más una probadita porque estamos hablando del texto sagrado, ¿no? Muy bien, ahora, hay tres verdades que son reveladas en el texto que estamos revisando de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Número uno, toda la escritura es el objeto, es decir, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, ¿verdad? Toda la escritura está inspirada por Dios. La otra verdad es que Dios es el origen de esa inspiración. Y número tres, la humanidad se beneficia con la guía para la vida como un regalo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el texto dice, toda palabra es inspirada divinamente y es útil para que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, tiene esas ventajas. Muy bien. Voy a avanzar un poquito más, hermano, ya estamos por concluir y quizá valdría la pena, solo por si hay alguna pregunta, dejar los últimos 5 minutos para tal propósito. Dios comúnmente usa hombres para comunicar su palabra. Pedro describe este método así, porque nunca la profecía, es decir, la escritura, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Únicamente en la entrega de los 10 mandamientos se describe a Dios como el escritor físico, literal, de la escritura, ¿verdad? Porque ahí dice que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Es lo único en la Biblia. Todo lo demás fue a través de seres humanos.
Hebreos 1:1 nos informa que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, para darnos su mensaje. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por decir, Dios habló para que se escribieran sus palabras de manera exacta, ¿verdad? Las dictó para que las escribieran los escritores. Ahí están los textos. También Dios habló a través de sueños, como a Daniel, como también a Pedro, a través de un ángel, como en Apocalipsis o como en el caso de Abraham, también de fuentes disponibles, es decir, de escritores que estaban a la mano de Dios, ¿verdad? O también por acciones simbólicas, ¿verdad? Muchas veces Dios hizo vivir a sus profetas experiencias para que supieran cómo Dios se sentía, por ejemplo, respecto del pueblo de Israel y escribieran sobre eso, ¿verdad? O por también recursos visuales, diríamos, estas visiones que Dios ofreció a algunos de sus escritores, ¿no? Dios inspiró su palabra pensando en las culturas, lugares y lenguajes de la humanidad. Él usó hombres y también mujeres. Por ejemplo, los libros de Ruth y Esther son anónimos, ¿verdad? Eso se cree, pero pudieron haber sido escritos por ellas mismas, heroínas, ¿no? Cuyas hazañas son descritas ahí, de una variedad social, económica, política y educativa, mezclando sus personalidades y habilidades a su mensaje eterno. Tal sabiduría produjo un mensaje teniendo relevancia única para la gente de cada etnia, idioma y cultura a través de los años. Muchos textos son precedidos con frases como estas. Así ha dicho el Señor más de 400 veces. El Señor dijo más de 1000 veces. La palabra del Señor más de 300 veces. Al menos en 3 ocasiones se les advierte a los lectores a tratar la palabra de Dios con el mayor cuidado y respeto. Ahí están los textos. La pureza de sus palabras es proclamada. Ahí están los textos. Y Jesús afirmó la preservación de las escrituras, incluyendo los detalles y partes más pequeñas, ¿verdad? Ya lo comentamos, que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Bueno, voy a concluir aquí, hermanos, para dejar esta parte que también es muy interesante para mañana, con el favor de Dios, a la misma hora, porque tenemos 5 minutos antes de concluir la clase y me gustaría nada más, por si hay alguna pregunta, hermanos, de parte de ustedes, y si no, pues concluimos nuestra clase. No sé si fui suficientemente claro. Por supuesto que el tema requiere de más análisis, de más estudio. Voy a hacerle llegar el documento a nuestro hermano Abraham, a la hermana Bere, para que se los haga llegar a ustedes y lo puedan revisar con calma, ¿verdad? Una noche que se les vaya el sueño, pues ahí pueden ir leyendo para aprovechar al máximo. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, mis hermanas. De mi parte, no, mi hermano, creo que todo está muy claro, nada más es volver a repasar la clase para las anotaciones pertinentes, pero muy hermosa la clase, mi hermano. Gracias, Dios hermana le Irma. bendiga. Muchas gracias, hermana Irma. Muy bien. Y por este lado, hermana, ¿alguna pregunta que haya? ¿Estamos bien? Muy Buenas bien. tardes, sí, sí, Buenas tardes. perdón, no sé si me preguntaba bien. Muy bien, muy interesante la clase. Yo me apunté unas cosas, pero está como para repasar. No sé si lo van a cargar en modo PowerPoint para descargarlo y tenerlo, porque es un material con mucha información importante, Sí, así que, y muy interesante. muy bien. Así que muy linda la clase. Gracias a ti, mija. Bueno, sí, efectivamente voy a hacerles llegar el documento para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Ahorita, por lo pronto, lo que sugiero es que tomen nota de aquello que les parezca más interesante para que después, ya sea en otra clase, si hay dudas, puedan preguntar. Y si no, bueno, con sus notas ya consultan el PowerPoint y ahí lo pueden revisar las veces que ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces concluimos aquí la clase.
Dios mediante nos vemos mañana a la misma hora. Gracias, Abraham. Bendito sea Dios. Gracias, mi hermano. Muy bien. Bendiciones, buenas noches. Nos vemos mañana. Bendiciones. Buenas Dios noches, bendiga. si Dios quiere. Pasa usted, mi hermano. Paz, hermanita. Dios la bendiga.